estamos viendo es un vivo grabado, ¿sí? Así que hay gente que está en vivo en este momento y va a estar escuchando junto conmigo, así por si ven que comento. El nuevo álbum de Ariana Grande, Petal, y hay gente como ustedes que lo van a estar viendo en diferido, los que estén viendo en diferido. Ok. Me gustaría hacer un disclaimer previamente a escuchar el disco, y es el siguiente. No van a escucharme a mí, no por miedo, no porque no se habla de cuerpos ajenos, no por ninguna de esas cosas, sino porque no soy una profesional ni de la salud ni de la psicología, y ustedes tampoco. Y si alguno de ustedes es profesional de la salud o de la psicología, sabe más que bien que no se hacen diagnósticos por imágenes, ¿sí? Por fotos, por videos. Bueno, eso por un lado. No voy a hablar en ningún momento de este directo, excepto en este momento para aclararlo, de la condición física de Ariana Grande. Sí. No me interesa hablar del tema. No sé qué les pasa a Ariana Grande. No soy su amiga. Ustedes no son sus amigos tampoco. Entonces no podemos, y es un poco, lo digo más que nada porque vi que se está hablando muy abiertamente del tema, como si todos tuvieran la historia clínica de Ariana Grande y pudieran hablar específicamente de lo que le sucede. Todos tienen un diagnóstico como si fueran médicos. Y a mí eso me perturba bastante, la verdad. Me perturba la casa de brujas que se le está haciendo por su cuerpo, así como se hace casa de brujas por otros tipos de cuerpos también. Em, Me parece que es importante que si no somos profesionales de la salud o no somos psicólogos, no emitamos opinión en Internet. ¿Por qué? Porque quizás está pasando por un TCA o quizás está pasando por algo mucho peor y no tiene por qué comunicarlo. Sí. Entonces, nada, quiero dejar esto claro porque vi un montón de comentarios en el video de Petal hablando de que no pudieron disfrutar el video por cómo se veía Ariana. Y yo no voy a hablar de eso. Yo lo siento mucho. Y no es que no quiero hablar de eso porque no quiero... ¿Cómo se llama? Porque porque me tengo miedo a lo que opinen los fans de Ariana Grande. Me da igual lo que opinen los fans de Ariana Grande. Digo, gran parte de lo poco que vi del álbum, eh, de lo que ella dice, no de cómo se ve, sino de lo que ella dice, es ocasionado el malestar que tiene gran parte por un sector de gente que se hacen llamar fans, más, perdónenme mi opinión, pero no lo son. No lo son. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar las canciones, comentar las canciones, comentar los significados de esas canciones y en base a eso lo que Ariana quiere decir con las canciones. Ok. Ahí está. ¿Qué opino de la portada? Me parece que en este disco se puede ver a una Ariana de dos maneras. Vulnerable, vulnerabilizándose, mostrándole a todo el mundo sus heridas, ¿sí? Y al mismo tiempo enojada. Y no un poquito enojada, muy enojada. Y muy enojada con justificación. Porque yo no me he metido mucho en el mundo de el fandom de Ariana Grande, porque ya suficiente tengo con todos los otros fandoms. Pero lo que sí que he visto es que, por alguna razón que no termino de comprender, el fandom de Ariana Grande pretende, no todo el fandom, no quiero generalizar, pero gran parte del fandom de Ariana Grande pretende dos cosas. Primero, que sea la Ariana de Dangerous Woman para toda la vida, esa es una. Y segundo, pretenden manejarle la vida y decirle qué es lo que tiene que hacer. Y yo ya lo dije esto anteriormente con otros artistas. Las redes sociales han creado una ilusión de que el público decide cómo es el artista, cómo se maneja el artista o qué hace el artista con su arte. Y no es así. No es así y no debería ser así. El artista te da algo, no un servicio, no un producto. Te da algo que le sale de adentro. Y vos como público tenés que tomarlo, pero no es un... O sea, si vos le exigís al artista lo que querés que te dé, entonces lo que le estás pidiendo es un servicio. Si vos tomás lo que te da, entonces estás consumiendo arte. Sí. Y tampoco me gusta usar la palabra consumir para referirme al arte, pero bueno, ustedes me están entendiendo. Sí. Ok, vamos a empezar. El álbum está en orden. Solamente hay dos canciones que no están en esta playlist, que son las últimas dos. No sé por qué no están en la playlist. Ya lo descubriremos más adelante cuando lleguemos al punto. Vamos a empezar, y está en orden, ¿eh? En el orden en el que está en el orden en el que está
en el disco. No voy a escuchar Hate That I Made You Love Me, ni tampoco Petal, porque ya hice análisis de esos dos. Sí. Así que lo pueden ir a ver los análisis luego de que suba este análisis del disco. Ok, Kiss Me, vamos allá. Una cosa que me di cuenta, perdón, esa es la intro, entiendo. Una cosa que me di cuenta es que el concepto de este disco es una mezcla entre amor y terror. Sí. Hay mucho de, por lo menos en las canciones que escuchamos anteriormente y en en este pedacito que acabamos de escuchar de Kiss Me, hay mucho de sonidos dulces, suaves, que parece que van a ser una canción de amor y que se terminan distorsionando al punto de que parece película de terror. Y eso está un poquito más reforzado cuando aparecen los videoclips, sí, en donde Ariana como que está contando estas historias basándose o concentrándose en que visualmente se vean como películas de terror. La primera con Jeepers Creepers, con Justin Long, que justamente es Justin Long quien interpreta a vamos a decir, el fan obsesionado o la pareja tóxica en el videoclip. Y la segunda está Petal, que tiene muchas referencias a distintas películas de terror. Y creo que si sigue sacando videoclips, muy probablemente estén orientados a ese camino, sí. Es un poco el pasar del amor al terror, básicamente. Society, desperate for remedy. Empathy fixes reality. You know I don't believe I belong. No, I don't believe this. I don't believe I. Ya, y aparte me gusta porque los mensajes de las canciones son todos como muy directos y bastante fuertes. Como la sociedad está perdida, están todos buscando algo que tipo les dé consuelo. Que podría ser la empatía, pero nadie decide usarla, básicamente. Y yo ya me rendí. No, me parece terrible. Igual, Ariana, así como dije en Petal, te quiero abrazar. Si te veo, te abrazo. Give me something to love. Give me some overwhelming. Buy the ticket, take the ride. Give me something to love. Something just to obsess me. This do or die, bring me to life. Y parece una canción de amor. Esto también me gusta mucho. A mí me gusta muchísimo cuando los artistas logran llegar a ese punto. Ah, sí, una cosa. Que es algo que recomiendo, que después me dicen que es pesada, pero después también en los comentarios me putean. No vengan a escuchar por primera vez las canciones conmigo. Porque se van a enojar. Porque voy a cortar mucho la canción para comentar cosas. Porque esto es un análisis, chicos. Entonces, si no escucharon el disco, yo lo que les recomiendo es que vayan, lo escuchen y después vuelvan y escuchen el análisis. Sí. O, bueno, capaz que son masoquistas y les copa escuchar el análisis y las canciones todas cortadas. Parece una canción dulce donde le está pidiendo amor a alguien, pero en realidad me parece que es más una crítica social específicamente orientada a las redes sociales. Pero vamos a ir un poquito para atrás, así podemos leer la letra mientras la está cantando. Give me some overwhelming. Buy the ticket, take the ride. Give me something to love. Something just to obsess me. Dame algo que amar, algo que logre que me obsesione. Tipo, no es nada sano lo que está pidiendo, ¿sí? Y es algo que yo siento mucho, que cada vez pasa más y cada vez se pasa y cada vez pasa más rápido, ¿sí? Porque antes, un tema, un artista, lo que sea, lograba durar más en el tiempo. Un libro, ¿no? Digo, vamos por ese lado. Lograba durar más en el tiempo y la gente no estaba pidiendo al instante que sacara otra cosa más y otra cosa más. Ahora sacó el disco y seguramente están esperando, sacó 2 videoclips, están esperando un tercero. No va a estar actuando en el show en
en el musical de Broadway al que iba a actuar. ¿Por qué no? Y a ver, y contame, y más, y más, y más. Y un poco ¿cómo se llama? Se hila con Petal, en donde nunca es suficiente. Sí, los tipos que le sellan el coso de la audición siempre le están diciendo que nada es suficiente. Entonces me parece que va un poco por ese lado. Parece una canción sweet, más no lo es. Let's do that, bring me to life. Kiss me like you know this is goodbye. We could try to make it all the way up. Grab me like my life is on the line. Y entiendo que, porque estuve viendo videitos, chicos, porque claro, como hice el análisis durante el fin de semana, me empezaron a aparecer un montón de videos de teorías conspirativas diciendo que Ariana se está despidiendo, pero no que se está despidiendo de los fans, sino que se está despidiendo de la vida. Y en realidad, desde mi punto de vista, quizás un poco lo que está diciendo con esta canción y con las otras que vayamos a ir escuchando, es como, lo que tengo para darles es esto. Ustedes no lo están queriendo aceptar, capaz, esto es lo último que hago y me dedico a otra cosa, ¿viste? Pues ya estoy harta. Y es re comprensible, es súper comprensible. Entonces me parece que quizás no es tanto una despedida, porque suena como una despedida la canción. No es tanto una despedida de la vida, sino una despedida de este tire y afloje que tiene con su propio público que no la deja hacer lo que se le cante el orto. Básicamente, perdón por mi francés. We decide to make it all the way up. Behind your hands, despite all of my plans. We could try to make it all count. Kiss me like you know this is goodbye. My capacity has always blinded me. Still drowning, so for all of me, you know I don't believe we belong. You know I Acá decís algo interesante. Acá alguien dice algo interesante, Alexander, que vi y que me gustaría decir. Desde sus comienzos recibe ese hate, dice Alexander. La odian por ser alguien que los fans no quieren que sea. Se superproyectan en ella como si fueran dueños de sus vidas. ¿Sabes lo que yo siento? Que estos fans totalmente enfermizos quieren ser ella. Quieren ser ella y creen que si fueran ella, lo harían mejor que ella. ¿Me entendés? Entonces no es que la quieren. Es simplemente que se obsesionaron tanto con alguien en quien se proyectan, justamente como dice Alexander, que quieren ser ella y creen que si fueran ellas serían mejores. ¿Me entendés? Entonces termina siendo como una rueda en la cual ellos están seguros de que la super admiran, pero en realidad no la admiran. Simplemente les gustaría ser ella. Sí, no admiran lo que hace. Quisieran desesperadamente lo que ella tiene. ¿Qué tiene? Talento. Empecemos por ahí. Tiene una carrera armada. Tiene entre un montón de cosas. Sí, no las voy a poner a describir en este momento. Pero me entienden a lo que voy. No la quieren. Quieren ser ella. Y cuando se dan cuenta de que no son ella, pero creen que podrían hacerlo mejor que ella, se enojan. Y le tiran mierda. ¿Me entendés? Me parece que va por ahí la cosa. don't believe this. I don't believe give me something to love. Give me some overwhelming. Buy the ticket, take the ride. Give me something to love. Something just to obsess me. It's so that bring me to life. Kiss me like you know this is goodbye. De Ariana siempre me gustó mucho en cuanto a lo vocal. Bueno, primero tiene una voz privilegiada, esta mujer hace lo que quiere con su voz. Pero más allá de eso, en su trabajo de estudio, una de las cosas que más me gusta es el trabajo sutil de armonías. Sí, hay una cantidad de armonías enorme en los estribillos. Miren, ahora lo vamos a escuchar. Hay una cantidad enorme de armonías en los estribillos, ¿sí? Que por lo general, porque no pasa en este disco, se suele
retroalimentar de la música, que por lo general es suave y dulce y no tiene como golpes muy fuertes o disonancias. Una cosa que noté en este disco que a mí me gustó mucho es que ella sigue teniendo la voz dulce, sigue habiendo armonías, pero la música está toda distorsionada. Sí, hay distorsiones, hay disonancias, entonces el contraste es aún mayor y eso para mí lo hace muy atractivo. De hecho, decidí escuchar el disco, no tanto porque lo pedí y ustedes me dijeron que sí, sino porque las dos canciones que escuché, de hecho, Hey That I Made You Love Me, la uso cuando, imagínense, la uso cuando salgo del gimnasio, tipo, para bajar un poquito los decibeles. Y Petal me encantó también. Y a mí no me suele pasar, o por lo menos no me solía pasar que una canción de Ariana Grande me quedara como tan grabada, excepto las que pasaban mucho por la radio, ¿viste? Entonces me gusta eso, como el contraste de un contexto distorsionado y oscuro y ella siguiendo con esa voz dulce y súper armoniosa. Sí. Escuchen las armonías. Hay por lo menos 3 o 4 voces más por detrás de la de Ariana. Y hay como un montón de instrumentos que me hace acordar, como un montón de sonidos de un instrumento metálico que me hace acordar a estas cositas que ponen en las puertas de las casas. Así, que hace como tic, 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 que están como súper disonantes en cualquier momento, muy desordenado. Eso también me gusta. Llamadores de ángeles, gracias, Beto, querido. Momentos de sintetizadores random ahí, muy al fondo. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo tema. Me gustó. Bueno, Hate That I Made You Love Me y Petal, que ya las escuchamos, sí. O sea, tienen videos míos analizándolo, así que no lo voy a hacer. Me gustaron mucho. De hecho, cuando terminemos el disco, muy probablemente haga mi top 3 de canciones del disco. Y yo estoy casi segura, a menos que haya alguna otra que me huele muchísimo la cabeza, que Hate That I Made You Love Me y Petal van a estar en el top 3. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Lo que me gusta mucho de Petal, que lo dije en el video y lo vuelvo a repetir, es que tiene esto de Seven Rings, que no me acordaba el nombre del tema. Tiene la melodía de Seven Rings distorsionada, completamente rota. Es espectacular. ¿Viste cómo se hace ella en vivo sus armonías? No. ¿Qué tiene? ¿Una lupera? Vamos a pasar a Stay. Voy a tomarme un matecito. Bueno, bienvenidos. Esto lo vuelvo a repetir para la gente que acaba de llegar y para la gente que acaba de llegar al video. Estamos haciendo este análisis de discos en vivo. Casi todos los análisis de discos que hago los hago en vivo y después pasan a ser un video. Así que si ven que estoy comentando con alguien, no estoy hablando con mis amigos imaginarios, aunque podría. Estoy hablando con el chat que ustedes no llegan a ver de tanto YouTube como Twitch. Si les gustaría ver esto en vivo, los lunes y jueves hago directos. Así que los y las invito a sumarse a los directos lunes y jueves, 16 horas hora Argentina, donde comentamos discos y a veces hablamos de temas específicos relacionados con la música. Ok. A veces pensabas que hablaba con mis amigos imaginarios. Porque hay un montón de gente que me pone, ¿a quién le hablas? ¿Con quién hablas, loca? Tipo, es como, ¿nunca viste un vivo en tu vida, hermano? De verdad. Bueno, vamos a escuchar Stay. ¿Ven? Volvemos al concepto este de, musicalmente, vamos un poquito más atrás. Volvemos al concepto este de música
En este caso es música que podría ser música de una cajita musical, pero toda distorsionada. Y eso ya te remite automáticamente a película de terror. Ni siquiera es porque ella lo haya creado, esta idea de que te remite a película de terror. Es que esos sonidos suelen remitirte a película de terror. Los sonidos de un carrusel, todos distorsionados, o de una cajita de música. En este caso es como una caja de música... No sé si tuvieron, porque ustedes son muy jóvenes. Pero las cajas de música, vos le dabas cuerda, ¿sí? Y sonaba la música muy linda, muy bella. Pero si vos le dabas cuerda para el otro lado, hacía este tipo de sonidos, como... tipo así todo loco, ¿ok? Wait, baby, take your time. You got me sewing like, oh yeah, need you all the time. Make it mine, make it mine. Way, too good to be true. Can't find nothing wrong with you. I'm falling for you. What do I do? I just wanna stay this time. Not really, I should stay this time. Stay. Tell me where you've been. I've been scared of losing things. Maybe you could set me free. That's not me. That's not me. We could make it something sweet. There's no need to overthink. De hecho, todas las canciones, y eso es lo que ya les digo, lo vuelvo a decir, así como en Kiss Me pasa con esta, que empieza pareciendo una canción de amor, pero después hay tanta repetición de palabras, ¿sí? Y esto de, en este caso particularmente, la voy a tirar un poquito para atrás, que parece una canción de amor como, ay, me gustaste y esta vez capaz me quedo, y vos decís como, bueno, es una persona que no está muy atada al compromiso, pero esta vez se enamoró de verdad. Y la canción sigue avanzando y empieza a sonar cada vez más obsesiva y obsesiva y obsesiva, y dejas de tener ese sentimiento como de, ay, qué canción de amor tan bonita, la dedicaré. No. Stay. Tell me where you've been. I've been scared of losing things. Maybe you could set me free. He tenido miedo de perder cosas. Entonces te das cuenta, lo dice mucho en la letra también. Todas las canciones están escritas no desde el amor, sino desde el miedo o la inseguridad o la vulnerabilidad, pero desde un lugar totalmente despojado. Y por eso es que la música no es una música, no voy a decir que es fea, porque no es fea, pero no es una música consonante, sino que más bien disonante, sí. Está este canon en donde no se respira. Digo, hay muchas cositas que están bien hechas. That's not me. That's not me. We could make it something sweet. There's no need to overthink. Really, just don't wanna be temporary. I just wanna stay Bueno, y los this coros. time. But can you keep me safe this time? Stay this time. But can you keep me safe this time? Stay. Hay unos coros graves que estoy casi segura que es ella, que suenan muy lindos. Miren, en el Stay. Safe this time. Time. Stay. Hands tight, hard to reach, but I don't wanna be just another corrective experience. Tongue tight, hard to speak, but hard to speak. I don't wanna be anywhere but by your side. But baby, I just wanna stay this Graves. time. But can you keep me safe this time? Es terrible la canción, ¿eh? Es como, quiero estar con vos, pero ¿podés asegurarte, por favor, de no hacerme mierda de nuevo? Gracias. En la medida de lo posible. No sé si estoy pidiendo mucho. Es como, Ariana, no. Ariana, salí de ahí, mamita. ¿Qué estás haciendo? Stay. But can you keep me safe this
me gusta. Muy linda la canción, ¿eh? Muy, muy linda. Ok, siguiente. Ariana, what are you doing here? Sí. Vamos a escuchar Oh Well. Que esta me dijeron que, por lo menos por experiencia correctiva, creo que tiene que ver con como la mujer del proceso. No sé si escucharon esa boludez de la mujer del proceso. Como supongo que tiene que estar relacionado con eso. Como que no es otra experiencia y se convierte en la mujer del proceso. Bueno, Oh Well, por lo que escuché, por lo que decían por ahí, básicamente, es como una canción en donde se nota que está bastante enojada. Sí. No lo sé porque no la escuché. Capaz que me equivoco, ¿eh? Capaz que me equivoco. Alguien que te deja aprendizaje. Sí, exactamente. Eso mismo. Una cosa que noté, que también lo dije en Hey That I Made You Love Me, es que tiene como la melodía, la melodía de todas las canciones, tiene esta tonalidad medio melancólica, ¿sí? Que me hizo acordar mucho a la serie, no sé si la vieron, a la serie de BoJack Horseman, que es una serie en donde se habla, especialmente en Hey That I Made You Love Me, es una serie en donde el protagonista es un caballo, sí. En un mundo en donde los animales y los humanos conviven y los animales son medio antropomorfos, sí. Entonces, el caballo supo ser una estrella en los 90 y ahora estaba viviendo un poco, era una gloria pasada, sí. Pero el chabón estaba tratando de recuperarse, kind of, pero la estaba pasando súper mal. Tenía muchas adicciones. Es una serie que siempre te genera un sinsabor, te genera un gusto medio agridulce, sí. La pasas bien viéndola y al mismo tiempo hay capítulos en donde terminás en la mierda. Un poco me pasa esto con este disco. Como que es un disco agradable de escuchar, porque Ariana tiene una voz agradable de escuchar, pero al mismo tiempo la música y lo que dicen las letras, que para mí es muy importante, entiendo que se ha perdido un poco la importancia del significado de las letras, te deja un sinsabor. O sea, te deja como con un sabor de boca que decís como algo no anda bien. Ok, Oh Well, vamos a darle. ¿Ven? Esto todo medio disonante. Que entiendo, yo no quiero criticar a la gente acá, pero capaz que la voy a criticar un poco. Entiendo que les han vendido a la gente que escucha música, no la que hace música, no la que analiza música, o no los melómanos, sí, gente que le gusta mucho la música y que escucha de todo, sino el espectador promedio, sí, el escucha promedio de música general. Les han vendido estos últimos 10 años una música que se parece toda mucho entre sí, en donde la letra no importa demasiado, porque en realidad la usan para otras cosas, como hacer trends de TikTok, básicamente. No quiero yo hablar acá como una anciana. Entonces, pero bueno, un poco anciana soy. Entonces, escuchan después este tipo de cosas, todo lo disonante que trajo Ariana en este disco, y les parece aburrido, o incómodo, o feo, sí. ¿Por qué? Porque han crecido educados musicalmente de la manera más básica. Es como si se comieran un McDonald's todos los días. Todos los días comiendo McDonald's. Entonces un día les llevas, no sé, un sushi y les parece una porquería. Sí. O les llevas una carne bien hecha y les parece una porquería. Entonces me parece que estamos un poco en esas. Y por lo poco que vi de las críticas que se le hicieron al disco, va un poco por ese lado. Sí. Hay que abrirse un poco más y escuchar más música que solo la que te dan en bandeja, sí. Spotify, novedades viernes, ¿me entendés? Eso. This is the beginning of the end. I feel I just don't know what to say. Minds and hands are gathered around, dressed as friends, just so we don't get hurt again. I hear you in the silence, oh hey, even though I bury on my mind, and it's okay. Something, something new to keep creating. Try just anything to not put in your kindness. Maybe
las voces estas de las amigas que se han convertido en barrera para ella, para que no la vuelvan a herir, son diferentes. No es ella. Es otra persona la que está haciendo los coros. Silence, so hey, even though I bury on my mind, and it's okay. Something new to keep creating. Try just anything to love it in your kindness. Maybe this ¿Es ella? time can be different. I don't Pero es ella haciendo una voz diferente. O sea, como para que se diferencie. have to try to be responsible for things that just aren't mine. Good things can replace dysfunction, obsession, friends I used to need, but now the bad guys all go to hell. Good things can replace dysfunction, obsession, thanks, but I'll see you right now. Me gusta la canción, ¿eh? Me gusta. Vamos a volver un poquito para atrás en la letra. Bad guys all go to hell. Good things can replace dysfunction. Las cosas buenas pueden reemplazar la disfunción y la obsesión. Discúlpame, pero te voy a acompañar hasta la puerta. Si con esto no queda claro con nada más. Quiero decirles, no sé si se me entiende. Si no, se tiene que convertir en rey y decir, tipo, ser literal en sus letras. Y ya está. Obsession, thanks, but I'll see you right now. Good luck on your way to hell. Oh, well, you don't even know me, no way. Feel like I'm 1,000 years ahead. Ni siquiera me conoces. I play all the parts that I'm supposed to, right? And I just throw a bandit on my whole damn life. Ni siquiera me conoces, pero interpreto todos los papeles que debería. Y encima tengo que andar curándome a mí misma. Yo siento igualmente que hay un exceso. Entiendo que debe ser difícil. Porque como creadora de contenido, y no soy fucking Ariana Grande, o sea, tengo 130 y pico mil seguidores en Instagram y las seguidores que tengo acá en YouTube. Y aún así, hay momentos en donde mi opinión suele ir un poco en contra de la opinión de todo el resto. Y recibo unas funadas que, bueno, que pa' qué. Digo, y tengo que salirme de redes sociales un toque. Porque si no me empiezo a creer toda la mierda que me dicen. Y lo más tranqui que me dicen es gorda puta, ¿eh? O sea, lo más tranquilo que me dicen. Sí. Y de ahí para arriba, lo que se imaginen. Entonces no me puedo imaginar, pero sí que puedo llegar a vislumbrar lo crueles que pueden llegar a ser con alguien con muchísimos más números. O sea, que tiene un alcance muchísimo mayor. En este caso, Ariana. Sí. La canción... Muchas de las canciones, si no casi todas, van dirigidas a la gente que dice quererla y no la quiere tanto. Básicamente, ¿eh? It sucks because I love you for real, and I want to believe the love I never got is real. So I find it in you, but don't worry 'cause I'll keep getting breakup songs about you. Things can replace dysfunction, obsession, friends I used to need, but now the bad guys all go to hell. Qué lindas armonías. Things can replace dysfunction, obsession, thanks, but I see you right now. Good luck on your way to hell. Los chicos malos van al infierno y te deseo buena suerte en tu camino al infierno. Es como, me encanta que lo pueda decir tan dulce. Yo creo que hubiera hecho una canción de death metal para mandarlos a todos al carajo. Pero esto es como, sos un hijo de puta, te mando un beso enorme, espero que ardas en las llamas del infierno. La amo un poco igual, ¿eh? Hay que tener temple, Oh, well, good luck, darling. No, lo romantiza creo que es inadecuado. Porque romantizarlo es como que te guste, como volverlo algo lindo. Y no lo vuelve lindo, me parece que es un poco pasiva agresividad, básicamente. Can't stop
so away from you. There's nothing left to do. ¿Podés aclarar a la gente que son armonías y no autotune? Porque lo suelen confundir. Ariana Grande no usa autotune. Ariana Grande no usa autotune. No usa. No la escuché usar jamás autotune, de hecho. No usa autotune. ¿Estupé? No tienen nada que ver, pero en mi mente, en lo que dice la canción, la música y cómo lo canta ella, se me hace como que es una prima directa de esa canción de Click Clack Symphony de Rey, que la temática va un poco por un lado más desde el amor, pero algo similar. Me gusta mucho, muy linda, ¿eh? Se va a meter en el top 3 seguro. Ok, bien, vamos a la siguiente. Big Feelings. Ah, que me olvidé de decirlo, que nada de autotune. Pensé que las producciones profesionales... ¿Cómo? Ay, se me va. Era un estándar usarlo, no. Lo que es un estándar usar es Melodyne. Son dos cosas distintas. Yo hice un video explicando la diferencia entre Melodyne y autotune. El autotune es una marca, sí. Pero el software que se encarga de la corrección digital de la voz de manera general es el autotune. Que donde lo podemos escuchar mucho en trap. Y últimamente se puso bastante de moda en el pop que todo tenga una capa de autotune, que lo que hace es tirar una corrección general. Entonces, a veces termina sonando como alguien bajando las escaleras mientras canta, básicamente. Por explicarlo de la manera más... El Melodyne es otro software que de lo que se encarga es, por ejemplo, yo canto una canción, ¿sí? Y grabé toda la canción. Y resulta que la toma está increíble, es lo más, pero hay una notita de esa toma que hice que está desfasada, que está medio tono arriba, medio tono abajo, que no me gusta cómo sonó, que me gustaría darle un puntito más arriba. El Melodyne lo que hace es agarra esa mini parte y la corre para abajo, la corre para arriba, la acomoda. Melodyne se usa en todas las producciones musicales, incluida esta, justamente para terminar de darle prolijidad. Pero el Melodyne no le quita naturalidad. Sí. El autotune le quita naturalidad a las voces. De hecho, hace que todas las voces terminen siendo la misma voz. Y que dentro de 20 años, cuando quieras acordarte de quién era esa canción que escuchabas tanto en el 2022, 23, 25, no puedas acordarte si era de Tini, de Nicki Nicole, de Bad Gyal, de la Joaquí, o sea, ¿me entendés? Y no por ellas, no las estoy criticando a ellas específicamente. ¿Se entiende a lo que me refiero? Bueno, eso. Estábamos hablando de la portada del disco, que me preguntaron y me puse a hablar de otra cosa, de si me gustaba. Y un poco en la portada misma del disco, ella está con el pelo suelto, y es la primera portada de disco en la que está con el pelo suelto. En todas las anteriores, por todo lo que pasó cuando fue Cat, Valentine, las teñidas de pelo, que se tuvo que hacer la colita alta para que no se notara el daño en el pelo, y a partir de ahí se convirtió en la marca registrada de Ariana, en todas estaba con esa colita tirante para atrás, y esta es la primera vez que está con el pelo suelto, que también es un poco símbolo de, ya me tienen harta, esta imagen no la puedo soportar más, me voy a dejar el pelo suelto y voy a venir en pijama a darte un beso en el orto, básicamente, así. Bueno, vamos a escuchar Big Feelings. Baby, what's your kind of like? 'Cause boy, you must have earned me a star.
El clásico R&B, hermano. Uf, va a estar difícil el top 13. Baby, what's your karma like? 'Cause boy, you must have earned me historically. Don't have to hold it in no more. I'll take it, babe. Or you could blame the moon or blame the tides. Pussy so sweet, a tear fell from his eye. Don't have to lift a finger. Was it something I said? Yeah, I think I give him big feelings. Big feelings, I know I give him big. There are worse things that I could do. Big feelings, now. Me gusta porque es Dangerous Woman versión Mature Woman. Tipo, ya tiene otra madurez. La sexualidad o la sensualidad que expresa en esta canción. Sí, es mucho menos infantil o mucho menos adolescente, si se quiere. Sí, es mucho más madura. Va por otros lados. Dígalo, señorita. Cause boy, I love you so therapeutically. Whether we're on the phone or real life, I got you, babe. Or you could blame the stars or blame your sun. The sex is about to make a grown man cry. There's no need to break down. We were all in my head. Lindos graves, Yeah, I Muy lindos graves. Ariana es una soprano. Yo no sé si es una soprano ligera. Para mí es una soprano dramática. Tiene mucho peso de los agudos que tiene. Pese a las whistle voice, etc. Entonces, tiene la capacidad de hacer graves, pero hace graves que escapan un poco de su rango a unos graves de mezzo soprano. En algunos momentos. Aunque sean aireados. Está muy lindo, ¿eh? think I give him big feelings. Big feelings. Temazo. I give him big. There are worse things that I could do. Big feelings, now. Big feelings, now. I give him big. There are worse things that I could do. There are worse things that I could do. I know it can be so hard sometimes for me to stop it. Once you express yourself, I can become so aquatic. Come swim in these waters. Sutil manera de hablar de la relación sexual. Me gusta, me gusta. Después de tantos años de escuchar música como arriba, abajo, te la meto, te la meto. No por parte de Ariana, no, evidentemente. Pero lo sutil de lo que está diciendo, que es algo como lo mismo, básicamente, que las canciones de reggaetón, pero de una manera mucho más lírica, mucho más poética, me agrada mucho. I know it can be so hard sometimes for me to stop it. Once you express yourself, I can become so aquatic. Come swim in these waters. I've been told a feeling property. Me has dicho que tengo propiedades curativas, me encanta. La amo. So baby, can you promise me that you'll handle me properly? And I'll give you big feelings. Me gusta mucho esa batería, como tra, ta, 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 psh. Hay un poquito de reggae ahí metido en este R&B. Big feelings, I know I'll give you big. There are worse things that I could do. Big feelings, I know. Big feelings, I know I'll give you big. There are worse things that I could do. Big feelings, I know. Big feelings, I know I'll give you big. There are worse things that I could do. Big feelings, I know. Big feelings, I know I'll give you big. There are worse things that I could do. Musicalmente está buenísimo. There are worse things that I could do. Temazo, ¿eh? Temazo. Me gustó un montón. Pero muchísimo. Le criticaron mucho que no modula bien y no se entiende lo que dice. ¿Será que es el estilo? El estilo es así. Bueno, es que en esta canción está emulando que tiene un orgasmo, chicos.
Traten de hablar teniendo un orgasmo, si alguna vez lo tuvieron. Digo, como que, ¿no? De pronto. Solamente voy a hacer como esto. No me hagan hablar, son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde, amor. Me voy a tomar un mate. Y ustedes van a reflexionar sobre lo que acabo de decir y yo no lo voy a repetir. Básicamente. Sí, Positions es sexual también, pero es sexual desde otro lado. Desde un lado más, mira qué sexy que soy, ¿me entendés? O sea, va por otro lado, sí. Y te lo digo porque es un álbum que yo escuchaba cuando tenía 27 y 28 y en ese momento decía como, guau, sí, increíble. Ahora, me parece que también aborda la sexualidad, pero desde un lugar mucho más maduro, sí. A eso me refiero. No se puede tener que explicar todo. No, totalmente. Por eso, yo les tiro una punta. Después voy a dejar que ustedes piensen las cosas. Claro, exacto. Este ya es más como va por otro lado. Señora de las 40 décadas es una señora... 40 décadas es un montón, amor. Nadie ha vivido esa cantidad. Son 400 años. De verdad son 4 décadas. A mí me faltan 4 años para llegar a las 4 décadas. Así que... Ya te digo, a las 40 no. A las 40 un montón. Pero mirá si vivo 400 años, ¿eh? Estaría gracioso. Así, como me veo ahora. Bueno, Freak. Vamos. Porque las otras canciones modula perfectamente, chicos. Sí, 4 décadas son 40. Él dijo 40 décadas. ¿Vas a hacer un video hablando de tu experiencia en el Lux Tour? Difícilmente puedo hacer un video hablando de mi experiencia en el Lux Tour teniendo en cuenta que no voy ni fui a ninguno de los conciertos. Ya me hubiera gustado, pero no pasó. Vamos con Freak. Baby, will you come with me nowhere before they shoot me down? When I'm flying way too over, hold me lower. Un estilo muy Lady Gaga este. O sea, estoy pensando en This Is. Someday all the seas will open, all the life has been denied of. We'll bloom all around and frozen. How will it feel? How will it feel? I won't give you your fantasy this time. ¿Ven? Y todas las secuencias de notas son todas notas menores, ¿sí? Excepto la anterior, que era Cálida, que es por lo menos hasta lo que escuchamos hasta ahora, es la única canción en cuanto a musicalidad cálida del disco, ¿sí? Todas las demás tiran más a frío. ¿Por qué? Porque todas las notas son menores. Entonces eso hace que las canciones suenen mucho más aterradoras, entre comillas, o sea, que tengan como un sentimiento más de melancolía, de tristeza, de oscuridad, ¿sí? Y esta pasa lo mismo. Las notas son todas menores. Entonces es todo como más oscuro, sí. Sí, también es un poco Emily, también, sí. Pensé en Evanescence. Dije, esta canción perfectamente con un par de guitarras distorsionadas y una batería más... Sería un tema de Evanescence. Give you your fantasy this time. Can you do it now? I won't do what you say, freak anytime. But can you give me now? Wake me when all this shit is over. I know too much for now. Ok. Well, them in that poison never sober.
aparece les pasará el efecto de su veneno. No los conozco. Es que esto es como, no te conozco, Lerita. Mirá, siento que Ariana hizo una canción de yo respondiéndole a la gente por Instagram cuando se toman el tiempo de escribirme DMs puteándome. Tipo, y es como, me acuerdo que una vez les puse algunos, como, ¿en ningún momento te paraste a pensar que es súper raro que le escribas a alguien que no conoces de nada, enojándote por una boludez? Digo, no la conocen de nada. ¡De nada! Ustedes creen que sí porque han llevado las relaciones parasociales demasiado lejos, pero no la conocen de nada. ¿Me entendés? Solamente la conocen de lo que ella muestra. Sus fotos, sus videos, sus canciones. Eso no es la vida. ¡No es la vida! Entonces no pueden hablar sobre su vida como si la conocieran de algo, como si fueran sus amigos, como si fueran sus papás. Tipo, flashean. Dejo que el tema cambie solo, sí. Someday all the seas will open. All of the human life I've dreamt of. Qué lindo los agudos. Will be really fast over. How will it feel? How will it feel? I won't give you your fantasy this time. Re. You'll do it now. ¿Se imaginan una colaboración con Amy Lee? Sé que no tienen nada que ver, pero sería... ¡Ay! Me la reimagino a Amy Lee haciendo esta letra también. I won't do what you say, freak anytime. But can you get me now? Lost without your light, I can't leave beside the Y acá, que ustedes pueden llegar a creer que tiene autotune, no es autotune. Hay como una leve distorsión de la voz, que es... Yo no sé si es un... Dentro de la rama de los delays o de los reverbs, que hace que la voz suene como si fuera un guagua de guitarra, sí, que está toda como medio distorsionada, que también me gusta porque si hacemos como un microanálisis así como muy puntilloso, en esta canción justamente está hablando de que no la conocen de nada y que todo lo que ven es una ilusión, ¿sí? O sea, todo lo que ven es lo que ella quiere mostrar, es su personaje y demás. Y la canción tiene esta voz completamente distorsionada, que se escucha su voz, o sea, es ella, sabemos que es ella, pero al mismo tiempo está todo como... No sé si le prestaban atención a eso. so peculiar. Won't you stay a while? Can't imagine without you. It's human nature, so I can't leave you. Now I won't give you your fantasy this time. Y no está durante toda la canción, porque esta parte de I don't give you to fantasy no tiene esa distorsión medio rara de la voz. Es en los momentos en los que habla, acá por ejemplo. Really fast over. How will it feel? How will it feel? Ok. Can't imagine without you. It's human nature, so I can't leave you. Now I won't give you your fantasy this time. Can you ask again? No, I won't do what you say, freak anytime. Okay. No voy a hacer lo que dice Freak nunca más. Ok, voy a dejar que corra porque me pidieron eso. Porque supuestamente lo siguiente es un interludio, así que... Ok. Blind half the time, I run through all your warning signs. I wonder why I answer each time you call me when your number slide. And does it even make a sound? My pain is music. Do you hear me
vamos a escuchar un poquito. Eso es vocalmente. Digo, sí, aparte es como me llevaste todo en la piel y aún así tu musa favorita simplemente desaparece. Y no es que ella desaparece porque desaparece. Desaparece porque la aman un montón, pero es lo que les dije anteriormente. No la aman a ella. Sí, solo quieren ser ella y se enojan con ella cuando ella no hace lo que ellos quisieran que ella hiciese. Porque creen que así debería ser, porque ellos lo harían. Sí. Escuchen ese trémolo que hace al final de la frase esta. Just simply disappears. One day I got you all over me. You love me like ecstasy. You made me see colors I haven't seen for a while. But Friday you suddenly goes to me. My wisdom is led the scene. My voice plays any taxi passing by. You don't deserve me. You know you don't, you never have. Está re enojada. La quiero. Pobre. O sea, está re caliente para la mierda. Lo que pasa es que se disimula un poco que está re caliente para la mierda porque, ya te digo, no decidió hacer una canción de death metal con baterías y puteando a todos tipo durante 7 minutos. Sí, es mucho más calmada. Sí, es mucho más sutil ese dolor. Pero sin embargo, en la letra está clarísimo. Está re enojada. ¿Me entendés? Está enojadísima. Y tiene todo el sentido del mundo que esté enojadísima. Está harta esta mujer. Harta está. Vamos a escuchar un poquito más. Es como, el lunes te encanta lo que hago y el viernes me gosteás y te parezco la peor mierda del mundo. Es como, dejen de ser tan psicóticos. Igualmente no solamente son los fans de Ariana Grande. Los fans. Voy a usar esto. Porque no quiero meter a todos los fans en la bolsa. No son solo los fans de Ariana Grande, sino que es todo hoy en día. Todo. No quiero volver al tema Rosalía otra vez y Argentina, pero miren lo que pasó. Tipo, Rosalía, la amaban, el mejor disco del universo habido y por haber. Ay, una reina, una genia, reinventó la música, resubió un reel que no les gustó y ya es como, caca, hija de puta, te vamos a matar, te vamos a quemar la casa. Y es como, pará un poco, por favor. Pero cálmense un poquito, respiren, toquen pasto, no sé, desconéctense un toque de internet, boludo. No sé, con Mónica también pasa, la quieren aún en palabra de mujer, claro. Sí, y lo que más me puso de mal humor con respecto al tema Ariana es que hice el video de Petal y me pongo a ver los comentarios y agarran y dicen como, ay, qué feo. Primero lo toman todo súper literal, eso por un lado. Pero, ay, qué feo. ¿Te parece satisfactorio que mate a tanta gente en el video? Tipo, sí, ¿sabes que sí? Primero porque es una cosa totalmente metafórica. Y segundo, porque está harta de ustedes, insoportables de mierda. Tipo, sí, me parece completamente satisfactorio. Absolutamente satisfactorio. ¿Sabes lo que a mí me gustaría? A veces contestarle a los haters, tipo haciendo un video solamente gritando, como, ¡ah, hijos de puta! ¡Ah! Así, y me contengo, y eso que yo soy mucho menos contenida que Ariana Grande. Tipo, el mundo está muy complicado, chicos. La gente, como el odio vende mucho más que el amor, muchísimo más que el amor, la gente tira por el rage bait constantemente y eso lo aprendieron muy rápido los que hacen contenido y los que consumen contenido. Entonces, ¿a qué nos metemos todos a los comentarios de un video que parece más o menos polémico? A ver cómo putean al creador de contenido. No nos vamos a los boludos. A ver cómo putean al creador de contenido. O a ver qué dijeron las personas sobre ese video que genera odio. Sí, estamos como muy metidos en una espiral de caca. No sé, y tampoco sé muy bien cómo salir de ahí. Más que tirando el teléfono a la mierda y saliendo a respirar aire puro. ¿Qué sé yo? You don't deserve me. You know you don't, you never have, but I want you to feel me. I wish someone could hear me. Me gusta mucho cómo usa las distorsiones vocales. Precioso. Me gustó mucho el interludio ese también. Me gusta mucho cómo usa las distorsiones vocales de manera poco convencional
para decir algo. Me gustaría que alguien pudiera escucharme y la voz está toda rota. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Ariana Metalera sería genial. Sí, onda Poppy. O una colabo así bien loca con un Evanescence, con un Spirit Box, ¿me entendés? Una cosa así con la misma Poppy. Las dos caras de la misma moneda. Sería algo espectacular realmente. Bueno, vamos. Nadie habla. No. Mira, Eury dice acá algo interesante. Me voy a poner en grande, ahora seguimos con las canciones que faltan, pero quiero que esto quede claro de vuelta porque ya dije al principio que no iba a hablar del cuerpo de Ariana, pero de lo que sí voy a hablar, porque acá me dio el pie Eury y es completamente así. Nadie habla del cuerpo de Ariana Grande por preocupación. Nadie. Quiero que les quede esto claro, ¿sí? Nadie de las personas que están hablando, todos muy preocupados por el cuerpo de Ariana Grande, por cómo se ve o por lo que sea, lo hace desde la preocupación. Sí, lo hacen porque en este momento es lo que genera vistas. Y es lo que hace que, porque estamos todos como viviendo un momento en el que se ponen la estrellita dorada de la moral por hacer un reel, sí. Entonces, para esas personas que están haciendo, no voy a dar nombres específicos porque no me interesa y aparte porque ustedes ya saben, la gente que está haciendo videos hablando preocupada sobre el tema físico de Ariana Grande. Para esas personas que se ponen a hablar sobre qué le estará pasando a Ariana Grande y no sé qué, no lo hacen porque estén preocupados por Ariana Grande. Terminaron de grabar el reel, lo editaron, lo subieron y se olvidaron de Ariana Grande. Sí. Entonces, de Ariana Grande o de cualquiera que esté pasando por un momento, por un proceso visible de algo físico o algún trastorno mental o lo que sea. Estoy hablando de Ariana en este momento porque Ariana es de quien se está hablando. Lo hacen por las vistas. Lo hacen porque en este momento Ariana Grande cuerpo o problema de salud de Ariana Grande son tags que hacen que tengas más vistas y que por ende tengas 5 minutos de fama. Nada más. O sea, nada más. Si alguien... No vi ninguna reacción a los temas, a las canciones del disco. Pero si alguien hizo una reacción y se centró más en el físico de Ariana que en la canción, es porque o no sabe nada de música y no tiene otra cosa de que comentar, o quiere sacar vistas trayendo como excusa el tema de las canciones, pero quiere sacar vistas sobre la polémica que no deberíamos estar comentando ninguno de nosotros, básicamente. Eso quiero decir. Así que sí, Eury, efectivamente es por eso. ¿Quién es? ¿Quién es Beto? No, de verdad. No me van a escuchar a mí hablar de Ariana Grande y su cuerpo porque no soy médica, no tengo idea de lo que le está pasando. Y cuando me pongo a pensar en el tema pienso, che, pero ¿y si tiene alguna enfermedad? No, ojalá que no. Ojalá que no. Pero si tiene polio y estamos hablando de, ¡ay! El Ozempic, no sé qué. Tipo, se van a querer matar, ¿eh? Si tiene una enfermedad posta o si le está pasando algo grave de verdad. Y están todos hablando como muy sueltitos de cuerpo de esta boludez. ¿Sí? O sea, me parece que hay que ser prudente. Me parece que hay que ser prudente. Ah, ¿y qué dijo? Ya estaba segura que había hablado del tema. No lo vi. También es eso. Ella no tiene la obligación de decirles qué tiene. No tiene la obligación de decir nada. Sí. Nada. No, yo no soy fan de Ariana. Sí, porque también me lo dijeron. Porque me olvidé de cómo se llamaba Seven Rings en el video de Petal. Y me puse a cantar la canción. Y me dijeron, poser. Tipo. Y como, no soy fan de Ariana. Me gusta su música. Pero no soy así fanática. Pero aún así, no tengo que ser fan o no fan para decirle esto que estoy diciendo, ¿eh? Si son fans de verdad, tampoco alimentan esa conversación. Porque no están preocupados, no es preocupación. Simplemente les gusta el chisme. Lo siento. Les divierte charlar por un rato de eso y hacerse los preocupados. ¿Pero qué van a hacer? ¿La van a llamar por teléfono? ¿Le van a llevar comida? No sé.
¿La van a cuidar si está enferma? No. Entonces no jodan. No jodan. De verdad. Su equipo lanzó un comunicado diciendo que se va a tomar un largo tiempo después del tour. Ya canceló todos sus proyectos. Me parece bien. Mira, me parece perfecto. Me parece perfecto. Y dicen que se está normalizando. Nadie está normalizando. Usan mucho. Aprendieron hace 2 días la palabra normalizar y romantizar y la usan para todo, boludo. La usan para todo. No, en serio, Bueno, el tema es que ¿sabés cuál es el problema, Solano? Que sus haters son sus fans. O dicen ser sus fans. Sí. Bueno, vamos a escuchar Like I Do. ¿Ven? Y esto tiene un poco, o se parece, se asemeja un poco a la melodía de Psicosis, al tan, 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 tan. ¿Sí? Todo en tonalidades menores. Todo en tonalidades menores. Entonces es un poco, podría ser perfectamente, de hecho, la musicalización de una American Horror Story. Sí, también parece el juego de calamar. Sí. Making friends with my consequence. Way up high like my consciousness. Keep my heels tall, my ego small, but I'm still grandly up. Making sense off of your nonsense. All that shit talk keeps me well fed. Through thick and thin, so locked in. You hate to let me extra. Buy one, take me sexy. How you come to see is true. You need me like I you. 'Cause no one fucks you like I extra. Buy one, take me sexy. How you come to see is true. En todas las canciones, En todas las canciones, si no le quedó claro el mensaje a alguien, excepto la canción que le dedicó al chabón, en todas se está tirando, me tienen harta, hijos de puta, basta. Digo, en todas. No, de hecho me hace acordar, es un poco, es un pop en toda regla, Es un pop que de hecho podría perfectamente ser un tema de Blackpink, básicamente. O sea, a ese nivel. Super pop. De hecho, es un pop que era muy popular en 2020, 2021, que es un pop como muy sintético en cuanto a las melodías, miren. Los cortes, todo. You need me like I you. 'Cause no one fucks you like I. Las baterías son completamente digitales, ¿sí? A ver, ¿por qué me refiero a que las baterías son completamente digitales? Porque hay una diferencia enorme con, por ejemplo, Big Feelings, en donde las baterías son analógicas y se puede escuchar los platos, se puede escuchar como las resonancias quedarse en el tiempo en la canción. Acá es todo como muy digital, en el sentido de que todo es como empieza y termina. Sí, no hay delays, no hay reverbs propios del sonido de analógico, por lo cual es un pop como muy... Sí, no quiero usar... No tiene nada que ver con el trap. No tiene nada que ver con el trap. Es muy entre 2010 y 2020 este pop. Been busy keeping your girl inspired. I know my brain gives you ideas. Stay on your mind like all the time. You still watching from the sides. Yeah, you still show up first in line. Yeah, you act like all your love is mine. Still mine. Baby, I guess you
súper llena. You come to see it's true. You need me like I you. 'Cause no one fucks you like I. Extra, like one take sexy. How you come to see it's true. Se parece mucho, de hecho, a God is a Woman. O sea, se parece muchísimo. O al tema que hizo con Nicki Minaj, puede ser. Na 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 na. Na, 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 boy, baby, to side. Pero a God is a Woman también tiene como esa onda de God is a Woman en otro ritmo. You need me like I you. 'Cause no one fucks you like I do. Sí, pero tiene... O sea, entiendo a lo que te referís con que se parece a Seven Rings. Estoy casi segura de que lo asocias más con la letra que con el ritmo. Porque Seven Rings, por lo menos la primera parte de la canción, tiene un ritmo mucho más... con más balsecito. Ta, 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 ¿sí? Y esta es mucho más... pa, 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 pa. ¿Me entendés a qué me refiero? Me gusta. Al grano, directo. Ok, vamos con Never Get Over Me. Esto es R&B. But you got me hooked up so crazy now. I've been dreaming of you. Muy noventero. You make it come true. Boy, I got you under my skin. Oh, I just wanna show you what real love can do. I know it's tempting to be in such close proximity. Uy, me gusta. Something Me hace acordar mucho a TLC. I don't want to number, no. I don't know, na, na, na. Muy 2000, 90 pasando para los 2000. so sweet. I won't let you forget how I feel. Come step into something real, and you'll never get over me. Then somehow every ex disappears. Oh, the vision is crystal clear. No, las canciones son tipo... Para mí el disco está dividido en sexo, enojo, sexo, enojo. Y lo voy a ordenar en sexo, sexo, enojo, enojo, sexo. Tipo, un poco más por ese lado. Si son muy jóvenes y no vieron Los Simpsons no van a entender el chiste. Pero así sí, pues así. Sexo, enojo, básicamente. No, you'll never get over me. Yeah, yeah. Muy Ariana de su parte. Sí. Me gusta. La instrumentación me gusta. Baby, I've never seen it so lovely now. The grass is way greener since I've been beneath you. I'll make sure every second really counts. So don't hold your breath now. Tiene unos coros muy 2000eros, como... Ahí, sí, todo junto, ¿no? Obviamente yo no lo puedo hacer todo junto. Pero se entiende a lo que entienden a lo que me refiero. Es muy Destiny Child también. Como tiene esa vibra. Sí. Muy de comienzo de los 2000. I won't let you down. I know it's tempting to be in such close proximity to something so sweet. I won't let you forget how I feel. Come slip into something real.
sonidos que si les hace acordar algo, puede ser que les hace acordar a Baby One More Time. Traten de disociar, ¿sí? La voz y los instrumentos. Hay un sintetizador que hace como un tan, tan, tan. No sé si en esas notas específicas, pero hay algo de fondo que es como lo que le da cuerpo al tema, que hace como un pum, pum, pum. Muy sintetizador de esa época, muy Britney. Miren, presten atención, disocien, tengan los auriculares puestos. Something so Ahora. sweet. Acá. I won't let you forget how I feel. Come slip into something real, and you'll never get over me. Then somehow every exit disappears. The vision is crystal clear. No, you'll never get over me. Yeah, I feel some type of way, but what this could do to you, we should play it safe, 'cause I don't wanna burden you with how sweet it is. You'll be dreaming about the taste of me, but look at me, so have the memory. I won't let you forget how I feel. Come slip into something real, and you'll never get over me. Then somehow every exit disappears. The vision is crystal clear. No, you'll never get over me. Temazo, ¿eh? En vivo, cuando eso suceda, si es que sucede en algún momento, van a ver que los sonidos no están tan encapsulados, ¿sí? La batería no está tan encapsulada. Ok, las otras dos canciones que quedan no están acá, así que las tengo que buscar, banquen. ¿Me dicen el nombre de la canción que queda, por favor? Que la tengo que buscar. Bad Things. Pues no sé por qué, pero las últimas dos no estaban en este canal. Acá está. Y Nobody Nowhere, ok. Nada que ver. No está. Estas canciones estuvieron primero en un disco físico o algo y por eso no estaban en el. No me aparecían en la playlist esta. Capaz que no, las lanzó todas juntas y la persona del canal decidió no subtitular esas dos. A ver. I can see it in your eyes. I see it the way your whole vibe shift. So tell me why this feeling should be something to resist. I can let you like. Na, 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 na. A mí se acordó otra canción. La, 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 la. Un tema de The Weeknd. Sí, ya me acuerdo acá. Maldito fin de semana, está en todos lados. Cause it never used to be like this. Esa, Blinding Lights, claro. Won't you teach me I insist? Feeling like a teenager. I guess I really needed ya. It's silly, but I wonder if you feel how I feel. Ooh, have you been this way the whole damn time? This is a bad thing. This is a bad thing. Oh, baby, you're a real nightmare. Es un indie muy ochentero. No tiene nada que ver con nada de lo que ha hecho, pero le queda bien también, ¿eh? Wanna sit there and feel how much this is a bad thing. This is a bad thing. Yeah, like your butterflies. The candy be made. Ustedes acá me están
diciendo, se dice que esta canción es para tal o que se la escribió tal, o que no tengo ni idea de la vida amorosa de Ariana Grande, lo siento. No quiero cagar, no quiero cagarles tipo el video, pero no tengo ni idea. O sea, solamente sé con quién estuvo porque lo cantó en Thank You Next. Pero no sé quiénes son. O sea, no les pongo cara, básicamente. El único que le pongo cara es el que es actor también y estuvo en una serie que me gustaba mucho. Hacía un personaje medio gracioso porque es un chabón medio gracioso, tiene una cara medio graciosa. Pero después, no sé quiénes son. No sé quiénes son. ¿Quiénes son? And with your hands, yeah, I can see you finally. Can't believe you've been right there. And now you make Bueno, ya Mac Miller, a sí. boyfriend in my dreams and in real life. Meet you by the staircase where we fell in love as two ways twice. Feeling like a teenager. I guess I really needed you. It's silly, but I wonder if you feel how I feel. Have you been this fine the whole damn time? This is a bad thing. Mi teoría es que esta canción tiene un remix con el fin de semana porque por pistas que dieron ellos, ¿sí? Podría ser. ¿No hicieron una canción juntos ellos dos? Y la base es muy parecida a Blinding Lights. Muy, muy, muy parecida. This is a bad thing. Oh baby, you're a real nightmare. You're super unfair. How much is this a bad thing? This is a bad thing. Lo bien que trabaja las voces aireadas Ariana, aunque todos sabemos que puede hacer voces como súper profundas y oscuras. Been cycling and spiraling the same shit. All this time I've been wasting. You've really been such a good boy through all of this noise. Frequencies changing. ¿Ven? En esta canción, por ejemplo, usa un toque de autotune, pero creo que tiene que ver también con el estilo de la canción específicamente. Can you feel it in my body? Como para darle ese toque medio robótico. Can you hear it in these sounds? 'Cause it's too late to turn back now. Have you been this fine the whole damn time? This is a bad thing. This is a bad thing. Oh baby, you're a real nightmare. Ah, You're super unfair. How much is this a bad thing? This is a bad thing. ah, se parece muchísimo a Ángela Torres en esta foto. Es impresionante. ¿Qué arreglo me estaban diciendo que querían que escuchara? Y acá hay un poco de Hate That I Made You Love Me. Ok, y la última se llama Nobody Nowhere, ¿no? A ver. No sé si lo escribí bien, pero bueno, me va a entender. Nowhere Nobody, ahí está. Ah, la siguiente. Ok, perfecto. Última canción del disco. Nowhere Nobody. Sí, pero también ese, el de Hate That I Made You Love Me. Hermoso. Ah, el Eternal Sunshine en el tour usando la lupera. Ah, bueno, estaban pidiendo otra cosa, chicos. Bueno, a ver, vamos a escuchar Nowhere Nobody. Sí, pero hoy es el análisis de este disco, si no, se descontrola todo para la mierda. Tipo, hoy analizo este disco, termina la canción, hablamos de nuestro top y más adelante, si quieren, me pueden pedir lo que quieran. Más adelante en otro directo, quiero decir. Hard to believe in a perfect ending, but that's alright. Yeah, that's alright. This prophecy might be self-fulfilling, but
de que esto, ¿creen que esto es autotune? Esto es un vocoder, chicos. Hay que saber diferenciar. Vamos a explicar. Ya expliqué lo que era el autotune. Expliqué lo que era el Melodyne. Esta canción no tiene autotune. Sí. En cualquier caso tiene Melodyne. Y esto que estamos escuchando acá es un vocoder, que es cantás y hay una maquinita que te hace con tu propia voz armonías. De tercera, de séptima, de quinta, de para abajo, para arriba, etc. Sí. Es eso. Esto no es autotune. right now. So deep breaths, honey. There's no more running, and there's nowhere with nobody else that I'd rather be. Sí, vocoder, con I'm D. taking you deep breaths, honey. We've at least till morning. Then there's nowhere, nobody else that I'd rather be with. De hecho, tiene sentido, por lo que dice la letra de la canción, que esto sea un vocoder y todas sus voces le estén diciendo a ella misma que no quiere estar con nadie más que con ella. Si está hablando a ella misma, que es un poco lo que parece. Sí, mira, justo la canción dice: las voces indicadas intentaron consumirme. Ok. Voices in my head been trying to swallow me, but I don't buy it. Yeah, I'm alright, yeah. I've been holding hands with so much complexity since I was 5, but we've done alright, yeah. Tell me why I keep on climbing just. Esta es mi voz preferida de Ariana. ¿Sí? Que es una voz de zona media, pero sigue siendo más profunda que un belting. Sí. Tell me why. Ahí, me gusta muchísimo. We've done alright, yeah. Tell me why I keep on climbing just to reach the ground. Just deep breaths, honey. There's no more running, and there's nowhere with nobody else that I'd rather be. I'm taking you deep breaths, honey. We've at least till morning. Then there's nowhere, nobody else that I'd rather be with. Now there's nowhere. Sí, sí. Es un cierre. Es un cierre muy como al final del día me tengo a mí misma y a quien tengo que cuidar es a mí. O sea, me parece que va un poco por ese lado. Muy bonito, ¿eh? Muy buen disco. Creo que se va a meter en mi top de discos del año. Todavía no sabemos porque no sé quién. No sé qué otros discos van a salir. Pero en mi top 5 seguro. En mi top 5 seguro. Creo que ya lo estoy visualizando al top 5 de este año. ¿Qué opinas de Kanye West? Uf, en otro momento te lo respondo, porque hoy justo estamos hablando de esto y estoy por terminar de grabar, así que en otro momento te lo respondo. Bueno, a ver, mi top 5 de este disco, esperen que necesito porque ya soy una vieja y me acabo de olvidar del nombre de todos los temas. Esperen que la voy a buscar, Ariana. Mi top 5 de este disco viene siendo, sin ningún orden en particular, Hey That I Made You Love Me, Petal, Big Feelings, Like I Do, y estoy entre una y otra, pero me voy a quedar con Oh Well. Sí, esas son mis 5 preferidas, siendo Hate That I Made You Love Me, Petal y Big Feelings mis 3 preferidas. Creo, me gustó mucho. Se va a meter en mis discos del año sin lugar a duda. Sin lugar a dudas.